Saludos, el Señor te bendiga ricamente. Este es su programa Caminos Inescrutables. Estamos nuevamente compartiendo la palabra del Señor y vamos a orar y darle gracias al Señor por esa oportunidad tan maravillosa que nos da el Señor de poder compartir su palabra de una manera que es contextual y contemporánea. Aparte de eso, queremos estar enseñando y vamos a proseguir en el tema que tenemos sobre quién es Jesús. Y recordándole siempre a nuestra audiencia que cuando estamos hablando de quién es Jesús, vamos a tocar solamente aquella parte ontológica de quién es Jesús. Aparte de ello, estamos tocando las herejías que aparecieron en los primeros siglos de la era cristiana y vamos a estar tocando estas herejías que aparecieron, nacieron o estaban ya, pero se van a revelar mucho más fuerte dentro de la predicación del Evangelio en el primer siglo de la era cristiana, el segundo siglo, pero también estaremos tocando aquellas otras enseñanzas que son modernas posmodernas, es decir, de lo que se llama la teología liberal, y vamos a estar tocando cómo también ellos interpretan a Jesús, y luego por último estaremos tocando qué la Biblia dice tocante a la ontología de Jesús, quién es Jesús. Así que hoy, antes de proseguir, queremos orar para hacer esta oración al Señor y que nos acompañe la persona del Espíritu Santo para poder que Él nos ayude a la iluminación del texto sagrado, como también le ayude a usted en el conocimiento de la palabra del Señor, que mientras llevamos la palabra del Señor, Dios le puede abrir el entendimiento por medio del Espíritu Santo y usted comprender lo que la palabra del Señor dice. Antes de orar, quiero decirle que la única manera que nosotros tenemos para conocer a Jesús es por medio de la Escritura. Es decir, si no estudiamos la palabra del Señor, no sabremos quién es Jesús. Jesús no viene revelándose como un espíritu por ahí, caminando o en profecías en la iglesia. Jesús, la única manera que se ha revelado es en su palabra. El testimonio que tenemos es el testimonio histórico de quién fue la persona de Jesús y segundo, cómo lo van a presentar los evangelistas y cómo lo van a presentar los apóstoles a este Jesús de Nazaret. Así que es importante reconocer que nuestra adoración en el cúltico, es decir, la parte cúltica de nuestra experiencia de adoración de fe, tiene que ver específicamente con una adoración cristiana. No es una adoración a Yahweh, no es una adoración solamente al Espíritu Santo, es una adoración cristiana. Y esta revelación cristiana se va a dar en la Escritura, y para conocer a Jesús tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Así que acompáñame a orar y voy a estar usando la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 11. Y quisiera también, aparte de ello, usar un credo, el credo constantinoplano de la iglesia en el tercer siglo de la era cristiana, en el 381, donde se da el segundo credo a nivel de lo que se llama credos ecuménicos, que son 7 los credos ecuménicos, aunque hay un sinfín de credos. De hecho, hasta el día de hoy la iglesia sigue haciendo credos. Y aunque entiendo yo que soy pentecostal, como ya he explicado otras veces, que también dentro del pentecostalismo, el pentecostalismo se ha declarado como una fe no confesional. Aunque la fe cristiana pentecostal tiene una confesión dentro del pentecostalismo clásico, ¿verdad? Donde el pentecostalismo hace una confesión sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo con el hablar de lengua. Más sin embargo, en la fe cristiana, toda la fe cristiana desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el día de hoy, las iglesias siempre han sido confesionales. Y la confesión nos ayuda, en primer lugar, nos ayuda para conocer la fe cristiana. Segundo, ha sido usado el credo para conocer quiénes verdaderamente han aceptado al Señor, quiénes entran por la fe cristiana, reconociendo que había muchas herejías dentro de los primeros siglos de la era cristiana. De hecho, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2 y 3,
Él nos explica a nosotros diciendo que el que no confiesa que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. El que no confiesa. Es decir, que la confesión de la iglesia era, nosotros creemos que Jesús ha venido en carne. Así que la iglesia misma creó unos credos para que aquellos que no pudieran leerlo ni confesarlo, no se aceptaban en la iglesia porque no estaban creyendo lo que la Biblia enseñaba acerca de Jesús. Y hoy yo me propuse leer un credo de la palabra, de lo que la iglesia ha dejado dentro de la palabra del Señor, porque lo que se trata es de definir lo que la palabra del Señor dice. Pero antes de ello vamos a orar, y cuando oremos vamos a estar dándole lectura al capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 11, donde la palabra del Señor nos va a hablar de lo que hoy estaremos hablando, de las implicaciones del gnosticismo dentro de la fe cristiana. Soberano Dios, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos permite compartir tu palabra por medio de tus medios. Bendice a aquellos y aquellas que nos ven, Señor, y que les interesa la palabra del Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo abra el entendimiento, me acompañe a mí y a ellos, Señor, en estas secciones que tenemos de la palabra del Señor, a fin de que ellos puedan entender lo que tu palabra dice y poder adorarte en espíritu y en verdad. Bien, amado, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios sobre lo que él predicaba y sobre lo que los apóstoles predicaban. Es decir, es un resumen más bien de lo que cada uno de ellos, aunque por separados lugares predicaban, estaban predicando sobre lo mismo. Leemos el texto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha sido predicada, sois salvos si no habéis creído en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció también a más de 500 hermanos, de los cuales todavía hay de ellos que viven, y otros ya han muerto. Apareció además a Jacobo, después de todos los apóstoles. Por último, me apareció a mí como un abortivo de la naturaleza. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que ha actuado conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos, así hemos creído. Es decir, hemos predicado que Jesús vino en carne, Jesús murió en carne, Jesús resucitó en carne y Jesús ascendió a los cielos. Ese es el tema de 1 Corintios, que nos habla de la resurrección del Señor. También quiero leerle el credo Niceo-Constantinopla, donde dice ese texto maravilloso del credo: creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por la obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo volverá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos en su reino, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Así que espero que la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Esta es el credo a Niceo Constantinopla que he leído para darle un resumen ahora de lo que hablamos la semana pasada tocante al gnosticismo. Y habíamos hablado sobre el gnosticismo, que el gnosticismo es una religión en primer lugar sincretista y dualista, ¿no? De misterios orientales, astrología babilónica y cuánta doctrina circulaba en los primeros siglos de la era cristiana, incluyendo enseñanzas helenistas que entraron dentro del gnosticismo. Es decir, que el gnosticismo recogía toda clase de enseñanza que a ellos les interesaba, que era conveniente para la enseñanza. De hecho, cuando conocieron al Evangelio de Jesucristo, ellos ahora van a añadir lo que les interesa de ahí, o si no añadirlo, van a interpretarlo de otra manera. Es decir, que lo que van a añadir lo van a interpretar a sus creencias antiguas, paganas, y la van a incorporar dentro de lo que hoy llamamos el gnosticismo. Recuérdese que el gnosticismo tuvo un gran avivamiento en los últimos siglos, o en los últimos años, perdón, donde nosotros vivimos de nuestra era. Cuando se encuentran los libros del Qur'an, van a encontrarse allí muchos libros gnósticos. Por lo tanto, el gnosticismo ha tenido como una especie de avivamiento en nuestro último siglo XX y XXI. Así que es interesante nosotros como Iglesia del Señor apercibirnos qué es lo que se enseña en la iglesia, qué es lo que se canta en la iglesia, cómo se adora a Jesús y si nuestra adoración es compatible a lo que dice la Escritura, conforme, como decían los apóstoles, conforme a la Escritura, o nuestra adoración tiene algo de paganismo dentro de ella. Así que es importante ver que el gnosticismo también se comenzó a propagar cuando en las invasiones de Alejandro el Grande, cuando las religiones comunales de la época no satisfacían las necesidades espirituales de los creyentes buscando una salvación personal, y van a encontrar tanto en el cristianismo como en el gnosticismo y otras religiones místicas eso que ellos estaban buscando. Así que el gnosticismo tiene un gran apogeo en los primeros siglos de la era cristiana. De hecho, mientras iba repasando la lectura de la historia del gnosticismo, ya en los primeros tiempos, aun cuando vivían los apóstoles, ya se estaba dando, y de hecho se habla de que aquel mago que encontró el apóstol Pablo en Samaria, el apóstol Pedro, donde estaban hablando, de momento el mago, Simón el mago, le interesaba en el poder de dar el Espíritu Santo, y se habla de él como uno de los que, recuérdense que Samaria era también un pueblo sincretista, que los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque en la invasión asiria los samaritanos comenzaron a ser repoblados por otros pueblos que eran paganos. Es decir, en el tiempo del Viejo Testamento, y claro está, casi en nuestros tiempos del siglo XX se hacía lo mismo, siglo XIX, siglo XX, se hacía lo mismo que en la antigüedad, era para que los pueblos no se sublevaran contra el imperio que estaba de turno. Ellos deshacían al pueblo. De esta manera sacaban a la gente poderosa y educada de los pueblos, los transportaban a otros pueblos y traían gente de otros lugares a ese pueblo, y de esa manera repoblaban los pueblos invadidos, y esto lo hacían para que no se levantaran contra el imperio, porque era gente desconocida, y de ahí traían gente de muchas religiones del mundo. Así que eso lo vamos a encontrar en Samaria, y de ahí que Samaria en la palabra del Señor se encuentra como ese pueblo sincretista que está recibiendo de aquí y de allá información, religiones,
y cuando ya la venida de Jesús, que él va a Samaria, va a encontrarse con ese problema que hay entre judíos y samaritanos. Así que, por un lado, vamos a encontrar uno de los grandes problemas de esta religión, que se categorizan por tres aspectos de ella, pero en el aspecto que es de soteriológico tiene que ver con el aspecto de la salvación y tiene que ver también esta religión, cómo ellos van a interpretar la cosmogonía, es decir, cómo se crearon los cielos y la tierra y cómo se crea el ser humano. Porque ellos entienden que el ser humano lo que porta, ellos van a dividir en departamentos al ser humano. Van a ser, en este caso, tripartita. Y en este caso tripartita van a dividir al ser humano en espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de esas tres estructuras, ellos van a dividir que solamente el espíritu es divino, y que el alma y el cuerpo es materia, y que la materia es intrínsecamente mala. ¿Por qué? Porque hay un principio, ellos le llaman un principio, que es el principio mayor, y que de ese principio mayor van a haber otros principios, ellos también le llaman eones, donde de ahí van a salir, como podremos explicar, dioses inferiores en decadencia, hasta que por un error de esos dioses se va a crear el cielo, la tierra y el ser humano. Y el ser humano, al caer dentro de esa decadencia de los seres humanos, va ahora a ser incorporado, es decir, va a tener cuerpo ahora y alma. Y el espíritu va a quedar aprisionado, por así decirlo, dentro de esa jaula llamada cuerpo y alma. Ellos entienden que el alma es el principio de vida, pero también el principio de pasiones y de desorden, de tal manera que ellos van a entender que toda materia es mala. Así que cuando llegamos al tema de la cristología y la soteriología, es decir, cuando hablamos de soteriología estamos hablando del tema de la salvación. Y cuando hablamos del tema de la cristología tiene que ver quién es Cristo. En la cristología hay dos vertientes. Esta que se llama cristología baja, que cuando hablamos de la baja estamos hablando de cómo se mira a Jesús dentro de su humanidad. Cómo nació, dónde nació, quién fue su papá, quién fue su mamá, quiénes fueron sus hermanos, qué hacía él, qué predicaba él y cómo lo mataron, cómo murió. Entonces, dentro de la cristología alta, lo que se explica entonces es la parte divina de Jesús. ¿Quién era Jesús? Hablando divinamente. Eso más tarde la iglesia lo va a explicar en torno a lo que se llama la unión hipostática, ¿ves? O este teántropo, este Dios hombre. Pero no estamos en ese tema, solamente estoy explicando cómo el gnosticismo está explicando esta persona en la cristología, cómo está explicando la cosmología, cómo se está creando el cosmos, y ellos van a llegar a la conclusión de que el cosmos, punto, es malo, incluyendo, porque es materia. Número dos, va a ser malo también el cuerpo humano junto con el alma, porque es la parte material del ser humano. Así que es interesante conocer esta enseñanza del gnosticismo, porque dentro del gnosticismo va a haber dos vertientes, una de lo que se llama positivo-negativa, ¿no? Que es la parte ascetista del gnosticismo, donde ellos van a caer en que hay que maltratar al cuerpo, sujetar al cuerpo, golpear al cuerpo, ¿no? Someter al cuerpo porque esto es malo. Por otro lado, va a haber otro grupo dentro del propio gnosticismo que va a enseñar que lo que tú hagas con el cuerpo no tiene nada que ver con la fe cristiana, así que ellos van a lanzarse al libertinaje, van a hacer toda suerte de pecado, porque en última instancia lo que Dios viene a salvar es al espíritu, no al cuerpo. Así que es interesante mirar desde este punto. Nosotros estamos mirando lo que enseña, lo que predica el gnosticismo, y como ya hemos explicado otras veces, el gnosticismo es ecléctico, es decir, va a tomar de distintas enseñanzas y religiones, número uno. Número dos, depende del maestro, dónde está ubicado. En la región
topográfica donde él está enseñando, él va a tomar de las religiones de ahí, es decir, que el gnosticismo no es igual en todos los lugares. Pero cuando hablamos en la fe cristiana y todo lo que se ha enseñado dentro de la fe cristiana con el gnosticismo, es la parte que nosotros estamos tocando en el día de hoy, la otra parte de donde ellos sacan un Dios diferente, otros dioses menores. Esa parte no la vamos a tocar porque esa parte dentro de la cristología que estamos tocando no nos incumbe, no es parte de nuestra visión que estamos tocando nosotros en el día de hoy, pero estamos tocando ese gnosticismo que entra a la fe cristiana y va a reinterpretar a Cristo. Por eso es que en nuestros programas que estamos dando, la pregunta que se hace, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y estamos explicando quién es Jesús desde el punto de vista hebionista, es decir, desde el punto de vista judío. No solo después que Cristo murió y resucitó, sino antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando Cristo estaba todavía predicando, él tuvo a los fariseos, saduceos y a otros grupos religiosos e intérpretes de las escrituras que cada uno de ellos se oponía a Jesús. Es decir, que el ebionismo se va a ver dentro de ese grupo judío. Más tarde el ebionismo se va a interpretar toda la fe cristiana. Mucho más tarde el ebionismo se va a centrar exactamente en aquellos que están reinterpretando a Jesús de la misma manera que los escribas y fariseos interpretaban a Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué está haciendo estos milagros? Y últimamente lo van a crucificar. ¿Por qué? Porque entienden que está blasfemando, se está haciendo como Dios, y esta persona hay que condenarlo a muerte por blasfemia. El punto principal y más interesante de las escrituras es exactamente cuando por penúltima vez los sacerdotes, escribas y fariseos van donde Poncio Pilato para decirle, bueno, hay que crucificarlo, esto es lo que dice nuestra ley, y él ha violado nuestra ley, él ha blasfemado contra la ley, hay que crucificarlo. Poncio Pilato les dice, no, yo no voy a atender asuntos de religión, así que los despachó. Ellos allá tienen que confabularse de nuevo y buscar otra excusa para crucificar a Jesús. Y esta va a ser traición al imperio romano, es decir, perdón, este se ha hecho, este dice ser el rey de los judíos. Y es interesante cómo esta expresión, rey de los judíos, luego más tarde Poncio Pilato va a poner unos letreros a la cabeza de Jesús y lo va a poner en diferentes idiomas. Jesús, el rey de los judíos. Y Jesús, de hecho, va a morir, no ahora como blasfemo, sino que va a morir ahora por traición, es decir, por hacerse el rey de los judíos. Y claro está, esto envuelve otra parte de la teología bíblica que no puedo explicarlo aquí porque me saldría del tema, pero es interesante que luego cuando la Biblia dice que Jesús murió conforme a las Escrituras, todo esto se va a tomar, incluyendo esto de que Jesús es el rey de los judíos y cómo Dios vino a ser rey de Israel dentro de la fe cristiana. Más tarde, cuando terminemos todas estas secciones que estaré dando sobre lo que es quién es Jesús, estaré explicando lo que es el reino de Dios y qué tiene que ver todo esto de la crucifixión, todo esto de que clavaron sobre la cabeza de Jesús, la parte posterior de su cabeza, esto en 3 idiomas, diciendo Jesús, el rey de los judíos. ¿Qué tiene que ver eso dentro de la teología bíblica y dentro de la teología del perdón de pecados, de la Pascua, más tarde, y de la resurrección, y cómo Dios libertó por medio de la crucifixión al ser humano de su pecado? Pero eso para otro tema que no puedo darlo ahora porque me tomaría una serie de 6, 7, 8 mensajes explicar todo esto, así que no podría hacerlo yo ahora porque me salgo de mi tema. Entonces, tocando esta parte del gnosticismo, ellos enseñan, ¿verdad?, que viene un conocimiento, pero este conocimiento no es meramente información, es un conocimiento místico que va a venir por medio de un mensajero de ese principio, llamado en ocasiones Dios, otros lo llaman el Padre, otros lo llaman Yahvé, y otros un Dios desconocido, pero que es el Dios mayor,
de donde, como dije, van en escala descendente, degradante, hasta cometer el error de crear el universo, que es malo para ellos, y crear el ser humano, que la parte material del ser humano, alma y cuerpo, es mala. Entonces es interesante mirar esto, porque ya mismo vamos a estar hablando sobre lo que son las implicaciones del gnosticismo a la fe cristiana, cómo esto afectó desde los primeros siglos de la era cristiana, desde el tiempo de Juan, de hecho, del apóstol Pablo, y los primeros y segundo siglo y tercer siglo de la era cristiana, y cómo la iglesia tiene que comenzar a hacer credos, es decir, en esto creemos. Y los credos, como leí uno hoy, credo de Nicea, Constantinopla, el credo de los apóstoles, y otros credos, que van a ayudar al creyente a entender su fe por medio de los credos y a confesar estos credos. En esto creo. Es interesante que estos credos se van a usar como aspectos de enseñanza dentro de la fe cristiana, por un lado. Por otro lado, estos credos van a servir para saber quién es cristiano y quién no lo es. Porque el que era gnóstico no podía decir que Jesús había nacido de una virgen, que el verbo se hizo carne, es decir, que este Dios se humanó, tomó forma de hombre, porque para el gnosticismo la carne, como ya hemos dicho, la materia, tanto el mundo material como el ser humano, es decir, el alma y el cuerpo del ser humano, es totalmente malo. De ahí van a hacer lo que se llama más tarde el docetismo, que va a enseñar exactamente que todo lo que es materia es malo. Por lo tanto, el mundo creado se va a encontrar dentro de este problema del gnosticismo, que para lo que dice la Biblia del mundo creado es una cosa, y lo que dice para el mundo creado dentro del gnosticismo es otra, diametralmente opuesta. Así que, hablando sobre esto, vamos a estar mirando cómo esta enseñanza del gnosticismo, que ya hemos dicho, un principio viene otro principio, o también le llaman neones o eones, perdón, donde van en forma decadente hasta que por medio de uno de esos eones o principios aparece el cielo y la tierra, y también el ser humano y la parte negativa del ser humano, el cuerpo y el alma. Así que cuando el gnosticismo se da con el evangelio, el gnosticismo ahora va a hablar de este Jesús, que también se le va a llamar este principio o este eón, que viene de parte del Padre y que viene exactamente a sacarnos de esta cárcel, a explicarnos cómo uno se salva. Recuérdese que la salvación dentro del gnosticismo tiene que ver con salvar el espíritu, nada más. Y esto es bien importante para la fe cristiana, porque hoy nosotros como iglesia, ya sea cristianas, pentecostales o no pentecostales, a veces cuando hablamos de irnos a hacer misiones o evangelismo, decimos vamos a ir a salvar almas. Y déjenme explicar esto, porque sé que cada vez que lo explico, ciertas complicaciones se dan para muchas personas que lo que han enseñado es que ir a la calle a predicar el evangelio es ir a salvar almas. En primer lugar, que cuando hablamos de alma en la Biblia, estamos hablando de un género literario. Y este género literario en la Biblia lo que va a suplantar, en vez de decir seres humanos, decimos alma. Por ejemplo, nosotros en nuestro mundo de hoy vamos, por ejemplo, a un centro comercial, y vamos al centro comercial un día común. Vamos a poner que fuimos un sábado, donde el centro comercial se llena, pero de momento cuando fuimos al centro comercial no había nadie, no habían autos estacionados allí, y decimos, mira, yo fui tal día, tal sábado, fui al centro comercial y no había ni un alma. Es decir, no había ni una persona. La palabra alma que usamos nosotros, y tanto la Biblia lo usa, es una expresión literaria, un género literario, que lo que está haciendo es suplantando a la persona
y en este caso poniéndole ese título de alma a la persona. Por ejemplo, en los libros de los profetas en el Antiguo Testamento decía, el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando hablaban de alma, los judíos no estaban hablando como se habla de alma en el Nuevo Testamento. Número 1 y número 2, no se hablaba de almas en forma pagana o platónica. Recuérdese que fue Platón quien saca este concepto de almas, y Platón era también pagano, y Platón enseñaba que lo que se salvaba era el alma. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Israel viene desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, enseñando también sobre el alma, pero el alma para ellos era la persona, igual que hoy lo usamos nosotros cuando decimos fui allí y no había ni un alma. Entonces, cuando ellos están hablando de alma, están hablando del nefesh, del principio de vida. Cuando Dios sopló en aquel muñeco que modeló de barro, sopló y se convirtió en un ánima viviente, en un ser humano con un alma que le daba vida. Eso era lo que se entendía dentro del judaísmo bíblico del Antiguo Testamento, y ellos eran dicótomos en esa parte. Cuando llegamos en el Nuevo Testamento, Pablo es dicótomo, pero cuando Pablo va a evangelizar a los gentiles, Pablo se va a dar con el gentilicio y el helenismo de aquel momento histórico y romano donde él vivía, y cuando va a expresar el evangelio, va a usar las palabras griegas que se usaban para el compartimiento que hacía Platón, espíritu, alma y cuerpo, y va a usar las dos expresiones. Los que saben griego saben que las dos expresiones se van a dar en el Nuevo Testamento, espíritu, alma y cuerpo, y se va a dar el aspecto judío de alma y cuerpo nada más. Es decir, que la dicotomía y la tricotomía van a estar unidas en la evangelización. ¿Por qué? Porque cuando vamos a llevar el mensaje de Jesús a una región específica, nosotros, los misioneros, tenemos que saber cómo ellos entienden esto del ser humano, cómo ellos lo entienden. Entonces, cuando yo les voy a hablar a ellos, voy a tomar el lenguaje de ellos para hacerle entender a ellos mi doctrina de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Así que voy a incorporar en mi vocabulario la expresión de ese pueblo para hacerle entender ese ser interno que hay dentro de ellos. Así que en la Biblia, cuando hablamos de que si el ser humano es dicótomo o es tricótomo, esta lucha que ha habido en la iglesia desde un punto de vista de unas congregaciones o concilios diciendo no, el ser humano es dicótomo, no, que sea tricótomo. Pues mire, el problema es sí y no. Sí es tricótomo dentro de lo que es el paganismo platónico. Sí es dicótomo dentro de la fe judía, porque los judíos no dividían al ser humano en compartimientos como lo hacían Platón y como lo hacían los gnósticos. Los gnósticos dividían al ser humano al revés que Platón. Para Platón el alma era lo más importante. Para los gnósticos el alma no era importante, ni el cuerpo, porque ellos entendían que ambas cosas eran materia y que solo lo que no era materia y era divino era el espíritu. Así que lo que salvaban los gnósticos era el espíritu humano, que era divino, porque había venido directamente de Dios y solamente lo había metido dentro de esta jaula llamada cuerpo y alma, y ahora estaba aprisionado hasta el día de la salvación. Pero ¿cómo llegaba esa salvación? Por medio de un mensajero de Dios, que Dios iba a enviar ese mensajero, y ese mensajero, al ser enviado por Dios, me iba a explicar a mí, darme conocimiento. De ahí la palabra gnosis, conocimiento. Me va a dar conocimiento, mira, que tu vida está atada ahora, tu espíritu está atado ahora, dentro de esta alma, este cuerpo. Y esta es la manera para escapar de esa atadura, salvando tu espíritu. Así que van a tomar el Evangelio de Jesucristo y lo van a acomodar, porque como eran sincretistas, ¿no? Y eran también, aparte de ser sincretismo, yo había escrito otra parte aquí de ellos, que ellos eran sincretistas, pero también recibían de otras doctrinas y las incorporaban a su fe. De esta manera ellos crearon cada maestro creó una enseñanza dentro de el gnosticismo. Así que el gnosticismo no es igual en ningún lugar. Cada lugar tiene una enseñanza distinta. Cuando se mezcla con el cristianismo, tiene otra enseñanza distinta.
Así que ellos eran eclécticos. Ecléctico es que van a tomar de una cosa, de otra cosa, para hacer su sistema de creencia, de religión y de fe. De esa manera, ser ecléctico, ser sincretista, es meter de ambas partes, cuanta cosa religión hubiera, lo más cercano, lo que me interesaba esa religión, lo demás que me interesaba yo no tocaba, pero lo que me interesaba yo lo incorporaba a mi grupo. Entonces, ese es el asunto que tenemos dentro del gnosticismo, que ellos son eclécticos, ellos son sincretistas, van a tomar de cualquier religión lo que les interesa y lo van a acomodar a ellos. Es decir, que aunque la enseñanza que van a tomar del cristianismo, tal como la palabra, los apóstoles la predicaron, ellos la van a acomodar, ellos van a torcerla y la van a acomodar a como ellos entienden mejor su fe, cómo la puedo explicar mejor. Acuérdense que toda fe, toda religión, desde el punto de vista de los teólogos de cada religión, cada uno de ellos tiene que explicar esta fe a la cual cree. Darle a esta fe explicación a la gente que quiere saber, porque muchas religiones que son místicas, misteriosas, no se sabe de dónde empieza una ni dónde termina, pero la otra fe, como lo era el gnosticismo, era complicada porque era sincretista, y era complicada porque era ecléctica, y que cada maestro se inventaba lo que quería para su religión. Eso es lo que hace complicado el gnosticismo. Dentro de la fe cristiana también uno trata de explicársela, por eso es que se hace evangelización. Se va a explicar esta fe, cómo la persona acepta a Jesús, cómo se salva, cómo Dios lo perdona. Tenemos nuestra propia escatología, igual que la tienen todas las religiones bajo el cielo. Tienen todas una escatología. ¿Cuál va a ser el fin de todas estas cosas? Del cuerpo del otro. Bueno, usted habla con un budista, pues mira, llegó el momento de tu muerte, te fundiste con el espacio, con el viento, con el agua, con lo que sea. Así que te podemos quemar, y bien cuando te quemas, te fundes con el agua va a estar en otro lugar, el viento le da el agua y te mezcla con el viento y tú eres parte de todo, de toda la creación. Toda religión tiene una escatología y la fe cristiana también tiene su propia escatología, aunque dentro de la escatología de la fe cristiana también hay una diversidad de cómo termina este mundo, de cómo las cosas terminan aquí, de cómo uno va a ser salvo, y cada cual hay. Si usted viene a ver, por ejemplo, usted que me está viendo ahora mismo, quizás usted ya abrazó lo que se llama el dispensacionalismo. Entonces, en el dispensacionalismo hay ahora mismo hay 5 escuelas de interpretación teológica, y que usted cuando va a enseñar Apocalipsis, que dice, bueno, nosotros somos de aquellos que creemos en el futuro. Ok. Entonces, en el futuro, esto que está aquí escrito en Apocalipsis se va a cumplir en un momento dado, más allá de lo que yo no sé. Bueno, usted usted hizo un supuesto, ya usted abrazó el dispensacionalismo, ya usted dijo cuál escuela usted iba a abrazar, la futurista, o usted puede abrazar la preterista, o la histórica, o la espiritualista, o inventarse cualquier otra dentro de ese sistema dispensacionalista, y usted va a tener una escatología y usted va a tratar de acomodar los textos bíblicos a su escatología. Los que no cuadran, usted los va a tirar de un lado, como hace la gran mayoría de los intérpretes que han abrazado el dispensacionalismo. Entonces, dentro de la fe cristiana hay una variedad de escatología. Entonces, en la fe cristiana, como tal, lo que predicaron los apóstoles y el Señor Jesús, la escatología es breve, corta, concisa. Jesús vino al mundo en carne, Jesús murió en carne, Jesús resucitó en carne, Jesús ascendió al Padre en carne, y Jesús volverá personalmente en carne a la tierra. Esa es solamente la escatología bíblica. Todo lo demás que usted le quiera añadir es asunto dispensacionalista. Usted se tragó el anzuelo y ese es su supuesto que usted interpreta el texto, y eso se respeta, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, dentro de la escatología, la fe cristiana está dividida dentro de esas escuelas que ya le expliqué. Entonces, los fundamentos de la doctrina gnóstica, que ya hemos explicado, que si el espíritu del ser humano se encuentra entre la prisión material, alma y cuerpo, se requiere la razón. Es decir, y la razón se va a encontrar en lo que los gnósticos le van a llamar especulaciones. Y esas especulaciones se van a dividir en lo que le llaman el dualismo. Hay otros teólogos que entienden, y teólogos históricos,
que entienden que más que un dualismo gnóstico es un monismo primigenio, y entonces dentro de ello hay un principio eterno, como ya hemos dicho, dentro de estas especulaciones hay un principio eterno, así que surge un dualismo de segundo orden material y el espíritu, o ellos le llaman celestial o terreno. Entonces, dentro de ese proceso se producen los diversos niveles de eones que ya hemos dicho que vienen en orden de decadencia. Y mientras más decaen y decaen, muchos enseñan que uno de los últimos fue la sabiduría, y de la sabiduría nació este mundo donde nosotros estamos, y también aparecieron, nuestras almas ya estaban hechas como si fueran trajes a medida, y entonces la sabiduría les proveyó cuerpo y alma a ese espíritu que ya estaba ya provisto dentro de esa enseñanza. Por eso es que le digo, se puede leer mucho de gnosticismo, he leído muchísimo de gnosticismo, y cada una de las escuelas enseña distinto, aún dentro de la propia fe cristiana, como el gnosticismo va creyendo y añadiendo cada maestro cosas nuevas a la fe cristiana. Y esto es sumamente interesante para nosotros entender lo que es hoy el gnosticismo. Entonces, y esos eones que van bajando en orden de decadencia, hay otros que le llaman esferas o escalones, es decir, escalones que van bajando en decadencia hasta llegar a lo último que vino, y el mensajero que vino dentro de la fe cristiana y el gnosticismo es Jesucristo. Entonces, por último, la doctrina moral de la secta gnóstica se basa en primer lugar en lo que se llama la antropología y la cosmología. Antropología, que viene cómo el ser humano se crea, es decir, cómo se crea esto que se llama cuerpo y alma, y la cosmología, ¿verdad? Cómo el cosmos, el mundo, se va a crear. Y ya he explicado de esa manera que ellos entienden sobre ello, y cómo dentro de esta enseñanza de que el cuerpo es malo, uno va a entrar a ser ascéticos dentro de su fe, es decir, van a abstenerse de cualquier cosa mala en el cuerpo, y van a someter al cuerpo a podemos llamarle a una vida austera, escéptica, fuera de todo el mundo, apartarse del mundo, y otros van a entrar dentro de lo que se llama el libertinaje, hacer lo que sea con el cuerpo, porque en última instancia el cuerpo no vale nada. El cuerpo no se va a salvar, y como no se va a salvar, ¿para qué me voy yo a consagrar y a vivir en santidad para Dios? Porque el cuerpo no vale nada. Y eso es donde entramos ahora nosotros en lo que se llama la soterología, o el tema de la salvación. Entonces, dentro de esas enseñanzas y sus implicaciones doctrinales, ahora las vamos a explicar, para que nosotros podamos ahora ver qué es lo que se enseña y qué implicaciones tiene eso para la fe cristiana. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros dentro de la fe cristiana es a veces la incapacidad de discernimiento. Y nosotros pensamos que el discernimiento viene porque Dios me dio el don de discernir. ¿Ve? Entonces, como Dios me dio el don de discernir, pues ahora yo puedo entender las cosas. Y yo recuerdo estando en una iglesia con mi hermano, estaba en una iglesia donde al pastor, una joven, le da un retrato de su vida pasada, de cuando ella estaba, como decimos nosotros, en el lenguaje de la iglesia, cuando ella estaba en el mundo. Y entonces, él le dio el retrato, y entonces el pastor toma el retrato y lo mira, y le dice él a un hermano en la iglesia que, entre paréntesis, tiene el don de discernimiento de espíritu, ¿no? Y entonces el pastor dice: venga, hermano, venga para acá porque usted tiene el don de discernir espíritu. Y le dio el retrato a la persona, y la persona comienza a hacer así, ¿no? Comienza a hacer así. Y a decir: aquí yo veo demonios y veo un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos interpretado el don de discernimiento como que algo que cae del cielo sobre nosotros, y con eso nosotros tenemos la capacidad para discernir quién entra al templo, quién es santo, quién es oveja, quién es lobo, quién tiene doctrina sana y quién no tiene doctrina errática, herejía. Más sin embargo, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el conocimiento y el discernimiento van juntos
dentro de la experiencia de estudio de la palabra de Dios. Porque si uno no estudia la palabra de Dios, y cuando uno estudia la palabra de Dios, que tiene gran fundamento de esa palabra, conoce la enseñanza bíblica de la A a la Z, nosotros podemos ahora discernir por medio de lo que la palabra dice, quién está trayendo un mensaje a la iglesia que no es bíblico, que está fuera de lo bíblico, que puede ser gnóstico, que puede ser un mensaje ariano, que puede ser un mensaje completamente destructivo para la iglesia. Pero eso no se entiende a menos que uno estudie la palabra del Señor. Yo invito al pueblo cristiano, y invito no solamente al pueblo cristiano, sino al pueblo pentecostal, que volvamos a la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla y a buscar buenos maestros de la palabra de Dios para que nos enseñen a caminar dentro de la fe y nos ayuden a discernir el tiempo que vivimos y nos ayuden a discernir todas estas falsas doctrinas que se han metido en la iglesia. Dentro de la iglesia uno puede encontrar erionistas, uno puede encontrar en la iglesia gente que al culto que le dan en la iglesia solamente es al Espíritu Santo. Ellos no reconocen al Padre, ellos no reconocen al Hijo. En la iglesia hay cultos que son gnósticos. En estos días, cada rato que uno prende la televisión o escucha un mensaje de la palabra del Señor, viene diciendo, mira, ahora mismo estoy recibiendo del cielo una revelación. Eso es gnosticismo dentro de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ya el canon de la Biblia está estipulado. Cuando Jesús vino a la tierra, ya el canon del Antiguo Testamento ya estaba hecho completito, de Génesis a Malaquía. Cuando Jesús va al templo y lee la palabra de Dios, Jesús la está leyendo como que es palabra de Dios. Cuando va a Nazaret, toma el texto bíblico, lee, dice, esto se ha cumplido entre nosotros ya hoy. Entonces Jesús estaba claro y Jesús estaba vindicando que el canon del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía, ya estaba dado por sentado que era palabra de Dios, aunque estaba en la Septuaginta en el momento que él está leyendo. Entonces, la iglesia ahora que va recibiendo los libros de los apóstoles por el Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, la iglesia llega el momento en que decir, ya murieron todos los apóstoles, ya murió Juan, el último apóstol, ya la iglesia ahora tiene todo el canon del Nuevo Testamento. Y la iglesia va a entrar en la lucha, ¿qué libros? Porque no solamente habían estos 27 libros que conocemos del Nuevo Testamento, ya estaban circulando evangelios de medio mundo por ahí que estaban hablando de que yo recibí un evangelio, de que yo recibí una carta, y estaban las cartas y los evangelios y las epístolas que estaban por montones en los primeros siglos de la era cristiana. Así que cuando las falsas doctrinas van entrando, minando la iglesia tiene que decir, espérate, vamos a sentarnos de una manera católica. Y cuando quiero hablar católica, no estoy hablando de la iglesia católica, apostólica y romana. Porque antes que apareciera la iglesia en el siglo XV para el XVI, lo que se llama hoy la iglesia católica, apostólica y romana, eso fue para el siglo XVI. Desde que nosotros leemos los libros de la historia de la fe cristiana, de la era patrística, los primeros 4 siglos de la fe cristiana, lo que se llama la era patrística, ya la iglesia se llamaba católica. Eso que después vino Constantino, casi en el IV siglo, para decir que esta es la fe oficial y ahora esta iglesia se llama católica. Hermanos míos, eso ya cuando uno busca la documentación y lee la documentación, ya la iglesia se llamaba católica porque la iglesia era una universal. No habían dos iglesias. Hasta el día de hoy en la fe cristiana no hay 2, ni 3, ni 4 iglesias. Eso no existe en la fe cristiana. Hoy hay concilios, denominaciones, movimientos, iglesias independientes, iglesias pendientes, iglesias de todas clases que la gente le quiera poner nombre. Pero en la Biblia lo que se reconoce es una sola iglesia, santa, católica, apostólica, una. No hay 2, no hay 3. Ah, pastor, que es que la gente se está dañando en la iglesia. Pues la gente que se está dañando en la iglesia no se llama iglesia. Punto. En la Biblia lo que se daña no es iglesia. Lo que se daña no es iglesia. Lo que se corrompe en la fe cristiana no es iglesia.
Yo puedo estar dando más de 6 meses de estudio sobre lo que es la eclesiología y explicar cómo la Biblia entiende la iglesia, cómo se entendía el kafar, cómo se entendía la asamblea de los reunidos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cuando miramos toda la Biblia, solamente había una sola iglesia. Hoy nos dividimos por concilios, por denominaciones, por movimientos, por lo que sea. Pero en la fe cristiana solamente había una sola iglesia. Y esta era católica, esta era santa y esta era apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque lo que recibía de la enseñanza era lo que habían dejado los apóstoles. Y la iglesia era la que velaba que lo que se predicaba, lo que se enseñaba, tenía que ir con el orden apostólico de la iglesia. De ahí que se llama iglesia apostólica. Católica, porque era una, universal. No habían dos ni tres. Y era santa porque en la fe cristiana se entiende que la iglesia es santa, incluyendo la iglesia de Primera de Corintios que encontramos en la Biblia con montones de enseñanzas malísimas. Mas sin embargo, cuando Pablo le escribe a los santos que están en Corintios. Entonces, nosotros tenemos que ver que la iglesia del Señor es una, es santa y es apostólica. Y esta iglesia es la única iglesia que hay. Que si en la iglesia la gente se corrompe, que se van a falsas doctrinas, pues eso lo podemos decir y lo podemos despachar como lo despachó San Juan el apóstol, diciendo, estaban con nosotros, predicaban con nosotros, comían con nosotros, pero no eran parte de nosotros. Por eso es que no permanecen con nosotros. Pero cuando nosotros estudiamos la eclesiología y tomamos tiempo, por lo menos un año, para estudiar todo lo que la Biblia dice acerca de la fe cristiana y lo que es la iglesia, nos damos a la enseñanza fiel de qué es lo que la Biblia habla acerca de la iglesia. Y se caen concilios, denominaciones, movimientos independientes, porque reconocemos que la iglesia era una. Pablo era apóstol a las iglesias, a todas. Pablo no era apóstol de un concilio, de una denominación, de un movimiento. Como en el día de hoy hay apóstoles que son apóstoles de concilio, apóstoles de denominaciones, y esos apóstoles son reconocidos solamente en el lugar donde le dieron la tarjetita que dice que son apóstoles, pero no son apóstoles míos ni son apóstoles de ninguna iglesia porque nadie más los reconoce. En el apostolado era universal. Si algo en la Biblia se enseña explícitamente, es que el apostolado era universal. Pablo era apóstol a todas las iglesias. De hecho, era apóstol a aquellas iglesias que él no había levantado, como la iglesia de Roma, como la iglesia de los Colosenses, la iglesia de la Odisea. Ninguna de esas iglesias Pablo las levantó, mas sin embargo Pablo les escribe a ella diciéndole: Pablo, a la iglesia que está en Colosa, ustedes nunca han visto mi rostro, pero yo voy a ir para allá para enderezar las cosas como son, punto. No ha ido a la iglesia de Roma y dice: he orado y he clamado a Dios para que me envíe a Roma, y el Señor le pagó un pasaje de gratis en el barco que naufragó, y más tarde lo meten en otro barco hasta que llega a Roma para escribirle a la iglesia de Roma, que tampoco había levantado, pero era apóstol a la iglesia de Roma, era apóstol a la iglesia de Corintios, era apóstol a las iglesias que había levantado, y era apóstol a todas las iglesias. Los apóstoles de hoy son apóstoles de denominaciones, son los apóstoles de ellos, los que ellos han querido llamar apóstol, los que ellos han querido llamar profeta. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, apóstol era un apostolado universal a todas las iglesias. Cuando un apóstol hablaba, no le hablaba meramente a la iglesia que le envió la carta. Esa carta era repartida a todas las iglesias en el imperio. Donde quiera que hubiera una iglesia, allí esa carta iba de una iglesia a otra, dándole la carta a cada iglesia, y eran apóstoles de la iglesia. Hoy tenemos apóstoles de grupitos, de denominaciones, de movimientos, y a esa gente dentro de esos grupos los reconocen, dentro de esos grupos le dan reverencia, los adoran, le dan dentro de la estructura mundana de la empresa y del ejército,
donde la posición es más alta es la del apóstol, y allí los reconocen como apóstol. Si viene un pastor a predicar allí, tiene que sentarse en la banca de abajo, porque arriba en el altar no le permiten subirse hasta que vaya a predicar. ¿Por qué? Porque los únicos que se suben en el altar son los apóstoles. Pero eso entre ellos allá, ellos han hecho su propia estructura, ¿no? Su propia estructura, pero la iglesia no lo reconoce, en otros concilios no lo reconocen. Entonces, hoy en día tenemos que mirar que esto de apostolado, cuando el apostolado se dio en el tiempo de Jesús, estos apóstoles eran universales. Las iglesias llevaban este mensaje a todas las iglesias. Una vez terminada la lectura de esta carta, empiezan a las demás iglesias, y entonces había un movimiento de carteros, ¿no? A cada iglesia se le daba la carta apostólica porque era lo que el Señor había dicho. Hoy en día los apóstoles reciben revelación para ellos. Cambian los momentos del tiempo, cambian las historias, las leyes, todo lo que quieren cambiar. Hoy reciben una revelación que ya Cristo no es el Señor, ya Cristo es otra cosa. Y entonces cada uno de ellos, eso es gnosticismo puro, eso es revelación de un eón a otro, y ahora dándole ese otro eón por un mensajero, en este caso a veces un ángel, como he escuchado a tantos que son teólogos, no son miembros de la iglesia, no son de estos que no han estudiado nada, son teólogos, académicamente hablando teólogos, ¿no? Que estos ahora dicen, no, cuando el Señor va a hacer algo, cuando Dios va a hacer algo, Él primeramente envía un mensajero a mí para decirme lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que hacer. Y qué es lo que se va a cambiar y qué no se va a cambiar. Y de esta manera, ellos son dentro de ellos gnósticos en ese aspecto. El canon bíblico, porque parten del supuesto que la Biblia no es inspirada por Dios. Y como no es inspirada por Dios, y como no se cerró el canon del Nuevo Testamento, ellos ahora tienen que escribir otro canon, otra Biblia. Y aunque usan la Biblia para predicar, la están usando distorsionando el texto sagrado, sacando el texto de contexto para buscarle un pretexto. Y de esa manera embabucan a los ingenuos y a aquellos que lamentablemente la Biblia no les interesa para nada. Es por ello que en muchas congregaciones el pastor no puede predicar más de 15 o 20 minutos, si mucho, porque si no, ya la gente se está levantando yéndose de la congregación, como pasa también en las asambleas, donde la gente, el predicador no está ni tomando el micrófono cuando ya la gente se está levantando yéndose. ¿Por qué? Porque al pueblo no le importa la palabra de Dios. Y lo que le gusta es los cánticos. Tráigame en cántico, y entonces ¿qué hacen los concilios? Le ponen 20.000 canciones a la gente, y cuando ya lo tienen cansado, ya dormido, ahora el mensaje de la palabra de Dios. Ya cuando la gente no le entra en la Biblia por ningún lado. Entonces, lamentablemente, así estamos hoy, dejando que el gnosticismo y al Jesús crucificado, resucitado, que ascendió a los cielos y volverá, lo hemos despachado de nuestra vida cristiana y hemos cambiado el evangelio por otro evangelio que no es el que los apóstoles en la palabra de Dios dejaron para nosotros. Los que no están allí en el canon son los que hoy hacen un nuevo canon de la palabra de Dios. Bien, amados, he culminado esta parte hasta el día de hoy, lamentablemente hasta el próximo domingo, que estaremos retomando esto nuevamente del gnosticismo y hablando de las implicaciones, que son las que me interesan a mí, después de haber explicado lo que cree el gnosticismo. Entonces, amado, le hemos enseñado la palabra del Señor de una manera constructiva y de una manera, en este caso, contextual y contemporánea, trayendo de que ustedes puedan entender el texto sagrado, amar la palabra de Dios. Y este programa está diseñado para personas que aman la palabra, que desean aprender. Porque sí, que hay otras personas que no quieren aprender y los voy a cansar hablándole tanto de la palabra de Dios. Así que voy a orar en esta hora. Si usted no conoce al Señor, yo le invito a que usted reconozca a Jesús como su Señor en su vida en el día de hoy. Él será su Rey y su Señor. Su imperio y su reino estará sobre su vida. Soberano Dios, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que haga florecer tu palabra en aquellos que la aman de todo corazón, que quieren aprender de ella. Glorifícate, trae salvación al perdido, trae sanidad al enfermo. Opera por medio del poder de tu palabra y hazlo para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Bendiciones.